Hola queridos hermanos y amigos, les saludo nuevamente desde Presbiterianismo Confesional. En este Día del Señor vamos a continuar con una serie que habíamos dejado un poco en pausa, que es el Catecismo de Heidelberg, que es muy pero muy importante, así que varios hermanos también me han pedido que continúe con este catecismo, así que gracias a Dios se ha dado el tiempo para poder continuar con esta noble causa de poder hablar un poco o enseñar brevemente lo que se puede sobre el catecismo de Heidelberg, queridos hermanos. Como es de costumbre, queridos y amados hermanos, quiero recomendar a mi hermano de Neuma Literatura, que lo pueden encontrar en Facebook como también en Instagram. A nosotros, Presbiterianismo Confesional, que es la fanpage en Facebook y en Instagram, y este canal que se llama Presbiteriano Confesional, que es mi canal personal. El que les habla es Pablo Flores Figueroa, queridos hermanos. Quiero también invitarles, hacerles una invitación para que se suscriban a este canal. Si a lo mejor es la primera vez que apareces por este canal y te bendice realmente lo que he estado exponiendo ya de hace un tiempo, pues un poco más abajo te invito a que te suscribas y que le des a la campanita para que te pueda llegar una notificación al momento en que suba un nuevo video. También quiero hacer otra invitación para este próximo sábado. Este sábado que viene, a las 5 de la tarde, tendré una entrevista con el pastor Carlos Cruz para preguntarle sobre las consecuencias de la teología liberal en el pasado, el presente y lo que podría suceder a futuro si no luchamos en contra de esta nefasta teología que se ha introducido en tantos seminarios teológicos como también institutos bíblicos, queridos hermanos. Bueno, para comenzar, porque no lo hice en los otros dos videos hablando del catecismo de Heidelberg, quiero leer una pequeña reseña histórica del catecismo de Heidelberg, queridos hermanos. Así que vamos a dar comienzo a este nuevo episodio en Presbiteriano Confesional, el catecismo de Heidelberg, pregunta 3, pero como dije, voy a leer una breve reseña histórica. Así que vamos a dar comienzo. Dice así: Catecismo de Heidelberg. Este catecismo fue compuesto en 1563 a petición de Federico III, príncipe elector del Palatinado en Alemania, redactado por dos catedráticos de la Universidad de Heidelberg, Zacarías Ursino y Gaspar Oleviano. El motivo que llevó a la composición fue la gran ignorancia del pueblo, especialmente de la juventud. Además, el príncipe elector quería instruir a las iglesias para defenderse de la contrarreforma y acabar con las disputas eclesiásticas, proporcionándoles buenos conocimientos de las doctrinas de la fe. El catecismo de Heidelberg se divide en 52 secciones, de forma que su contenido puede ser tratado exactamente en un año, con preferencia en los cultos del domingo por la tarde. Originalmente constaba de 128 preguntas con sus correspondientes respuestas. Más tarde se le agregó una nueva pregunta con su correspondiente respuesta, la 80, como reacción a los decretos del Concilio de Trento. La tercera edición de este catecismo fue traducida al holandés por Pedro Dateno, célebre pastor holandés. En 1568 fue aprobado el Catecismo de Heidelberg como manual para las iglesias de los Países Bajos, lo que fue confirmado por los sínodos posteriores. Catecismo de Heidelberg, queridos hermanos. Bueno, continuamos ya con la tercera pregunta del Catecismo de Heidelberg. Comenzamos claramente con la primera, que es muy conocido: ¿cuál es tu consuelo tanto en la vida como en la muerte? Y estuvimos hablando de aquellos temas. Ahora vamos a la tercera pregunta, que es muy breve, muy breve, pero a la vez es profunda, ¿o no? Dice así: ¿cómo conoces tu miseria? ¿Cómo conoces tu miseria? Respuesta: por la ley de Dios. ¿Cómo podemos conocer nuestra miseria? Y la respuesta del catecismo de Heidelberg es muy breve: a través de la ley de Dios, solamente a través de la ley de Dios. Y quiero leer también un poco más abajo de aquí del catecismo
que nos dice esto, y el catecismo cita a Romanos 3:20, que dice así: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Exactamente de esta forma. ¿Cómo puedes conocer tu miseria? Es la principal pregunta número 3 de este catecismo, y la respuesta es a través de la ley de Dios. Y claramente la palabra de Dios allí en Romanos dice que solamente a través de la ley de Dios podemos conocer nuestro pecado. Quiero también leer una pequeña reseña o una frase del puritano Thomas Watson con respecto al tema de los 10 mandamientos o la ley de Dios, que dice así: los mandatos de la ley moral alcanzan el corazón. Los mandamientos no solo exigen acciones exteriores, sino sentimientos interiores. No solo exigen un acto de obediencia externa, sino un sentimiento interior de amor. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón. Claramente que a través de la ley de Dios nosotros podemos ver y entender, mejor dicho, o conocer nuestra miseria, que somos seres caídos, que nosotros nacemos en pecado, que cada uno de nosotros nacemos de espalda a Dios, porque nuestro representante en el pacto de obras, que era Adán, cayó en pecado, y por lo tanto cada uno de nosotros en esta vasta humanidad nacemos de espalda a Dios y deseamos andar en nuestros propios caminos y desechamos la buena voluntad de Dios, desechamos la ley de Dios, transgredimos, mejor dicho, la ley de Dios. Pero al conocer la ley de Dios, también la ley de Dios nos muestra nuestra miseria, nuestro pecado. Quiero también referirme a este tema porque nosotros como protestantes entendemos que la ley tenía 3 usos realmente, 3 usos tenía la ley. Y por lo tanto también quiero leer una pequeña parte de un libro que se llama La espiritualidad puritana y reformada de Joel Vick, que es muy, pero muy bueno, y lo recomiendo, queridos hermanos. Es este libro que está aquí. Así que voy a leer parte para referirme de los 3 usos de la ley. Dice: la ley de Dios, directa o indirectamente, trata al mundo y la vida de todo individuo. Los teólogos protestantes han escrito mucho sobre las diversas aplicaciones y usos de la ley en la vida de sociedad en general y en las vidas individuales de incrédulos y cristianos. La teología protestante clásica propone un triple uso de la ley: el usus primus o uso primero, o uso civil de la ley en la vida y asuntos de Estado y sociedad; el usus secundus, uso segundo, o uso evangelizador de la ley como maestra del pecado en la experiencia o proceso de conversión a Dios; y el usus tertius, exactamente uso tercero, o uso didáctico de la ley como regla de una obediencia de gratitud por parte del cristiano. Es este último o tercer uso de la ley el que inspira la oración del salmista antes citada, que él sabe que solo la ley de Dios puede dirigirle mientras se esfuerza por vivir en alegre obediencia como Dios, como hijo de Dios. Bueno, y él está hablando de un salmo que expresó el autor anteriormente. Claramente, existían 3, o se cree en el uso de 3 usos de la ley, queridos hermanos. ¿Y por qué hablo de 3 usos de la ley? Porque lamentablemente hoy en día esos 3 usos de la ley están un poco en el olvido. Si el catecismo de Heidelberg dice claramente que cómo nosotros podemos conocer nuestra miseria, y la respuesta es a través de la ley, y porque la palabra de Dios dice que al conocer la ley, a través de la ley podemos comprender nuestro pecado, entender que somos seres caídos, pecaminosos, contrarios a la ley de Dios, es necesario entender que existen 3 usos de la ley, los cuales son muy necesarios hoy en día. Y al uso al cual quiero referirme en este día es al uso segundo o usus secundus, queridos hermanos, que sería el uso de evangelización, de predicación, ¿ok?
Y para esto también quiero leer un poco sobre este uso didáctico de la ley, queridos hermanos, o el uso evangélico de la ley, el segundo uso de la ley. Y voy a leer parte de lo que también dice este genial y muy buen libro. Dice: ejercida por el Espíritu de Dios, la ley moral también cumple una función crucial en la experiencia de conversión, disciplina, educa, declara, culpable, maldice. La ley no solo expone nuestra pecaminosidad, también nos condena, pronuncia una maldición sobre nosotros, nos declara sujetos a la ira de Dios y los tormentos del infierno. Maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Gálatas 3:10. La ley es un duro capataz, no conoce la misericordia, nos aterroriza, nos despoja de toda nuestra justicia y nos conduce al fin de la ley, Jesucristo, que es nuestra única justicia aceptable para con Dios. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. No que la ley misma pueda llevarnos a un conocimiento salvífico de Dios en Cristo, antes bien, el Espíritu Santo usa la ley como un espejo para mostrarnos nuestra impotencia y nuestra culpabilidad, para hacernos esperar solo en la misericordia e inducir el arrepentimiento, creando y sustentando el sentido de necesidad espiritual del cual nace la fe en Cristo. El uso de la ley, el necesario uso de la ley, para también llevarnos al arrepentimiento, como decía el autor, es muy necesario. Y este uso de la ley lamentablemente hoy en día ha sido dejado fuera de muchas predicaciones evangelísticas, de los púlpitos, el uso de la ley que nos confronta y nos muestra nuestro pecado. Porque ninguno de nosotros claramente podemos cumplir la ley de Dios. Cuando el mandamiento dice no cometerás adulterio, como decía Thomas Watson en lo que leí anteriormente, no solamente implica algo exterior, sino algo interior. Y nos muestra que en lo más profundo de nuestro corazón nosotros estamos realmente depravados y necesitamos ser salvados por alguien más. Y es allí donde entra el Evangelio, que no somos salvados por nuestros propios méritos, por nuestras propias obras, porque claramente nadie puede cumplir la ley de Dios, sino solamente por Jesucristo, por los méritos de Jesucristo, queridos hermanos. Pero el uso de la ley hoy en día debe ser restituido a los púlpitos. Debe ser restituido en los cultos familiares o en el culto al aire libre, en la predicación al aire libre, para mostrar al pecador que está en sus pecados y que la ira de Dios está sobre él. Es muy necesario, queridos hermanos. Pero lamentablemente, como para referirme un poco a esto, existe un tipo de evangelio que utiliza en cierta parte la ley moral, o mejor dicho, moralidad, para acusar y aterrorizar al pecador, pero los deja sin misericordia en sus pecados y no muestra el camino perfecto que es Jesucristo, en el cual solamente por sus méritos cada uno de nosotros somos salvos. Hoy más que nunca es necesaria la utilización de la ley dentro de las predicaciones, dentro de los púlpitos, de los catecismos, queridos hermanos. Es más, este catecismo de Heidelberg casi no es conocido dentro de muchas congregaciones presbiterianas o supuestamente reformadas hoy en día. Existe mucho de predicación pragmática, mucho de predicación carismática que se ha introducido dentro de congregaciones supuestamente reformadas y han dejado de lado la utilización de la ley que protestantes en siglos pasados utilizaron, y claramente vemos y estudiamos un poco de historia cómo el Espíritu Santo trabajó en esa predicación y muchos fueron salvados. Es más, si alguno de ustedes tiene tiempo, busque pecadores en manos de un Dios airado, no lo recuerdo, pero lo voy a poner más abajo, que es una predicación de Jonathan Edwards, queridos hermanos. Y las predicaciones de Jonathan Edwards, se dice por allí, o he escuchado por allí, que especialmente en esa predicación la gente se afirmaba de los árboles porque pensaba que el suelo se iba a abrir y la tierra se los iba a tragar. Predicadores
ministros del pasado utilizaban la ley de tal forma en que los hombres podían ver su interior que estaba podrido y afectado por el pecado y que no podían escapar a ningún lugar, ni al mar más profundo, ni esconderse debajo de las rocas más grandes, porque la ira de Dios en cualquier momento caería sobre ellos. Pero el Evangelio, queridos hermanos, que venía después de esta mala noticia, elevaba a Jesucristo tan alto que aquellos pecadores corrían con desesperación a aferrarse de este glorioso Cristo. Hoy más que nunca debemos volver a este uso, a esta utilidad de la ley en la evangelización, pero no solamente en esa utilidad, sino también en el primer uso civil, como también en el tercer uso, queridos hermanos, que es el uso para nuestra santificación, el volver a la ley para santificarnos, para buscar la santificación continua de nuestra vida, de que todo nuestro ser, todas las esferas de la vida se sometan a la ley de Dios. Es muy necesaria la ley. Hoy muchos dicen, y eso es lamentable, no es que estamos en la gracia, ya no estamos en la ley. Y es un error garrafal del antinomianismo, queridos hermanos. No podemos seguir de esta forma. Por eso también la Iglesia lamentablemente ha caído en graves errores doctrinales por esto mismo. Porque el pecador solamente conoce su estado a través de la ley. Solamente conoces tu miseria a través de la ley. La palabra de Dios lo dice, el catecismo de Heidelberg lo dice, y debemos volver hoy más que nunca a esta tradición, buena tradición reformada de los tres usos de la ley. Bueno, queridos hermanos, este ha sido el tercer capítulo de la serie del catecismo de Heidelberg. Dios nos ayude a estudiar, a buscar, a andar en la ley de Dios y así vivir para la gloria de Dios en este mundo y que los hombres puedan ver las buenas obras y glorifiquen a Dios. Dios les bendiga grandemente y recuerden suscribirse a mi canal un poco más abajo y darle a la campanita para que les pueda llegar una notificación al momento en que suba un nuevo video. Dios les bendiga.